Listo, perfecto. Entonces, 24 de abril, nuestro curso de servomecanismos. Estamos en el módulo de dimensionamiento de motores. Bien, perfecto, muchachos. Revisemos acá. Entonces, ya se encuentran en línea. Eh, la ingeniera Helen Montaña y el ingeniero Héctor López, relaciones de, sí, estamos tratando de incentivar esto de una conexión entre la industria y la universidad. Yo les comenté que pues estamos necesitando consejos de ellos que trabajan allá afuera de cómo realmente se hace un dimensionamiento de un motor, ¿verdad? Entonces, los invito, chicos, así como ustedes se han mantenido siempre en todas las sesiones, muy proactivos, preguntar, ¿bien? Que saquémosle el máximo provecho a esta sesión. Realmente sé qué es lo que ustedes esperan. Bueno, entonces, no sé, ingeniera Helen, ¿me escuchas? De pronto una presentación por parte tuya, algo así muy corto, de un minutico, y el ingeniero Héctor. Listo. Buenos días a todos. No sé, Helen creo que se había desconectado. Bien, pues me presento yo inicialmente. Mi nombre es Héctor Londoño. Yo soy el director comercial de preventa en la empresa Control de Movimiento. Control de Movimiento es el representante de la línea de Motion Control, servomotores, controles y robots de Yaskawa. Esa es nuestra línea de productos principal. Es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado. Yo como tal tengo más de 15 años en la empresa, en la parte comercial, en la parte técnico comercial, dimensionamiento de productos y diseño de aplicaciones. Tengo más de 30 años de graduado como ingeniero eléctrico y bueno, aquí listos y dispuestos a presentarles esta sesión de dimensionamiento de equipos. La va a realizar la ingeniera Helen, que es una ingeniera mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. Y listo, entonces yo estaré aquí dispuesto a resolver dudas y a darle apoyo a Helen en la presentación. Helen, por favor, si quieres, entonces empieza y continúa. Hola, buenos días. Ahí ya me escuchan. No sé, tuve como un problemita con el micrófono. Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Listo. Perfecto, Helen, súper bien, súper bien. Y si quieres, Helen, ahorita más adelante, chicos, no estoy compartiendo pantalla porque pues la idea es que Helen comparta la pantalla de ella. Entonces, ahorita Helen que compartas pantalla, pues ya todos lo vamos a poder ver. ¿Listo? No hay problema. Listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Helen Montaña. Voy a estar aquí pues para darles una presentación, una capacitación sobre cómo nosotros en la industria dimensionamos los servomotores en diferentes aplicaciones. Como el ingeniero Héctor lo mencionó, yo soy ingeniera mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada y bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si la pueden ver. Dame un momento. Un momento, por favor. Listo, me confirman por favor si ya empezaron a ver la presentación. Sí, señora, sí. Bueno, como el ingeniero Héctor mencionó, nosotros somos control de movimiento, somos expertos en servomotores. Como nuestras características a destacar, entonces somos pioneros en la tecnología de los servomotores. Nosotros somos la empresa que trajo el primer servomotor aquí a Colombia y lo programó, hizo la primera aplicación aquí en Colombia con servomotores. Estamos aquí presentes hace 20 años, suministrando toda la parte de programación y soporte técnico a las empresas que utilizan servomotores, y hoy en día contamos con más de 5.000 servosistemas instalados en la industria en diferentes aplicaciones, en la industria alimenticia, en la industria textil, en la industria plastiquera. Bueno, tenemos bastantes aplicaciones. Ahorita adelante de pronto pues podemos hablar un poquito más a profundidad de esas aplicaciones.
Bueno, otra más de nuestras características es que contamos con 2 ingenieros de soporte especializados. Nosotros presentamos soporte en toda la parte de Colombia y los países del área andina. Tenemos un taller de diagnóstico y reparaciones aquí en Bogotá, donde revisamos todos nuestros equipos, les hacemos mantenimiento preventivo y correctivo. Y tenemos un stock de repuestos y de equipos para entrega inmediata en potencias desde 100 vatios hasta 15 kilovatios, que son las potencias más comunes y que manejamos comercialmente más aquí, pues, en la industria colombiana. Bueno, nuestros productos, el principal producto que manejamos son los servomotores. Tenemos la marca Yaskawa, que esta marca es el líder mundial en servomotores. Tenemos diferentes líneas, diferentes potencias, y ahorita de pronto adelante vemos más a profundidad este tema. Otra de nuestras marcas es la marca Stun, es una marca alternativa. Digamos que son 2 gamas diferentes. Yaskawa es como la marca y sí, la marca premium. Y Stun, digamos que es otra alternativa que también funciona muy bien para diferentes aplicaciones, dependiendo lo que el cliente busque y necesite, y de acuerdo a su presupuesto, pues nosotros lo acompañamos y le ayudamos a elegir la mejor opción. Otra de nuestras líneas principales son los robots. En robots tenemos 2 marcas. Contamos con la marca Epson. Epson es líder mundial en robots tipo Scara. Ellos empezaron no sé si Epson ya la habían escuchado pronto por las impresoras. Ellos empezaron a desarrollar sus robots a raíz de que ellos buscaban en el mercado un robot que se adaptara a sus necesidades para poder crear los cartuchos de las impresoras, y digamos que estos detalles que requerían de mucha precisión, y no encontraban en el mercado un robot que se adaptara a esas necesidades. Entonces decidieron ellos hacer sus propios robots y luego los comercializaron. Entonces ellos son los pioneros en robots tipo Scara. Ellos manejan una capacidad media, por decirlo así. Ellos manejan, empezamos desde 1 kilogramo hasta 20 kilogramos, y son expertos en robots tipo Scara, aunque también tienen, por ejemplo, de 6 ejes, como el que ven en la parte izquierda de sus pantallas. Bueno, otra de nuestras marcas en robótica es Yaskawa. Yaskawa, digamos que es un poco más amplia en aplicaciones porque ellos tienen varias líneas específicas para cada aplicación. Por ejemplo, tienen una línea para paletizado, una línea para soldadura, una línea para pintura. Entonces, dependiendo de la aplicación, tienen un robot específico que se adapta a la necesidad del cliente. Otra de las características de los robots Yaskawa es que, por ejemplo, manejan capacidades mucho más altas. Tenemos capacidades, por ejemplo, de 800 kilogramos. Entonces, digamos que ya no tenemos como esa restricción de carga, como digamos pasa con Epson, porque su mercado objetivo, el de Epson, pues es pesos más livianos. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las 2 marcas que tenemos en robots. También contamos con pantallas HMI Wente, que estas se ven muchísimo en la industria. Ustedes cuando vayan a visitar plantas, o si ya han tenido la oportunidad de visitar, se van a dar cuenta que todas las máquinas necesitan interactuar con el operario. ¿Cómo interactúan con el operario? Mediante estas pantallas HMI. Tenemos pues en diferentes tamaños dependiendo la necesidad del cliente, y digamos que ahorita Weintek ha desarrollado muchísimo de la parte de conectividad para el desarrollo de la industria 4.0. Entonces tenemos módulos gateways que se pueden conectar, digamos, con el PLC y, digamos, hacer toda la parte de manejo y centralización de datos para, por ejemplo, integrar estos equipos a sistemas SCADA. ¿Listo? Con estas pantallas podemos también hacer control remoto y monitoreo, pues, digamos que sin ningún problema. Otra de nuestras líneas son los controles de movimiento, que digamos es lo que nos atañe ahorita más adelante. Hay diferentes modos de control de un servomotor. Tenemos el modo de control por señal análoga de velocidad, el modo de control por señal análoga de torque o por pulsos.
Nosotros tenemos diferentes controles de movimiento. Los controles de movimiento es básicamente donde se programa la rutina de movimiento del servomotor. Y tenemos varias marcas, por ejemplo, la Trio. Este control es por señal análoga de velocidad. Tenemos la marca Galil, que es un control por señal análoga de torque. Y tenemos un control, bueno, este es un PLC realmente, de la marca Highwell. La particularidad de este PLC es que tiene ya incluido, integrado, el salidas y entradas de alta velocidad para poder controlar el servomotor. Aquí de pronto en esta parte les aclaro un poco, y es que los PLCs convencionales, los que vemos en la industria normalitos, no pueden controlar un servomotor porque no tienen ni entradas ni salidas de alta velocidad. Entonces, para, digamos, poder controlar un servomotor mediante un PLC, normalmente lo que hay que hacer es incluir una tarjeta adicional de motion control. Estos PLCs, digamos que ya traen incorporada esta opción y por eso pueden controlar directamente pues los servomotores. Eso, digamos que es lo que los hace especiales con respecto a otras marcas. Otra de nuestras líneas, esta digamos que ya es un poco más complementaria, son actuadores lineales. Tenemos diferentes marcas dependiendo de la necesidad del cliente, que manejan diferentes mecanismos. Tenemos de vástago, de correa, tenemos de carro. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, pues lo vamos a elegir la mejor opción. Tenemos las marcas THK y Exlar. ¿Listo? Digamos que esta marca Exlar, para que sepan de pronto un poquito, datos adicionales, maneja, digamos que la última tecnología en actuadores lineales, que digamos en vez de un tuerca-tornillo y con corriente del convencional, estos actuadores cuentan con rodillos planetarios, lo que hace que tengan una alta densidad de fuerza. Entonces se utilizan mucho, por ejemplo, para reemplazo de sistemas hidráulicos, ya que pueden alcanzar unas fuerzas altísimas, por lo que esta tecnología de los rodillos planetarios hace que hayan más puntos de contacto con el tornillo y pues los ayuda a transmitir muchísima más fuerza. ¿Listo? También tenemos los actuadores de correa, como les decía, estos son de la marca CCM particularmente. Estos actuadores, digamos que tienen la ventaja de que tienen una facilidad para ensamblaje de diferentes configuraciones. Viene como un Lego, por decirlo así, pero pues digamos que es un Lego a nivel industrial y es pues bastante utilizado en la industria para aplicaciones, por ejemplo, de codificado de alimentos o impresiones, no sé, por ejemplo, serviría para impresión 3D o para corte láser. Bueno, hay muchas aplicaciones, realmente la limitante es la creatividad. Otro de nuestros productos son los reductores de alta precisión. De pronto ustedes han oído hablar de los reductores sin fin corona o los reductores pues convencionales que se manejan en la industria, pero resulta que los servomotores están diseñados para poder alcanzar unas precisiones muy altas. Entonces, digamos, si yo tengo en el servomotor una resolución altísima de 23 bits, por ejemplo, el encoder, si le pongo un reductor normal, vamos a perder esta precisión porque pues la parte mecánica, ustedes saben que entre los dientes de los engranajes siempre hay un juego mecánico. Entonces, para no perder esa precisión de los servomotores, se utilizan reductores de alta precisión que están diseñados para poder minimizar esos efectos y poder garantizar que se pueda conservar la mayor precisión de la aplicación, ¿vale? Listo. Ya vamos a entrar en materia, vamos a ver toda la parte de dimensionamiento. No sé, de pronto hacemos las preguntas, pienso yo, al final de la sesión, o pues si quieren o tienen alguna pregunta para que no se les olvide, la pueden ir escribiendo en el chat y al final
las podemos contestar sin ningún problema, ¿vale? Dale, Eh, súper. Sí, de acuerdo con esa sugerencia. Si hay preguntas hasta este momento, muchachos, entonces las pueden escribir en el chat para que no se les olviden y destinamos una sesión al final para preguntas. ¿Les parece? Entonces, listo, Helen. Excelente. Seguimos ahí. Listo. Bueno, entonces ya empezamos a entrar en materia. Vamos a ver toda la parte del dimensionamiento. Entonces, ¿cuál es el concepto de dimensionamiento? Dimensionar básicamente es poder seleccionar el mejor motor que se acople a los requerimientos de la aplicación en específico. Entonces, tenemos muchos motores y hay que elegir el más adecuado que nos cumpla con todas las especificaciones y requerimientos de la aplicación, pero que podamos conservar, digamos, una relación en cuanto al costo que se acople pues lo más posible. Como factores de dimensionamiento, entonces tenemos la velocidad nominal y máxima de la aplicación y el motor, el torque nominal y máximo, el torque RMS, que es un promedio, que ahorita más adelante lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver también que un factor muy importante para el dimensionamiento es la comparación de inercia del motor y la carga. Existe una relación que ahorita también más adelante la vamos a ver en profundidad, y la capacidad de regeneración. El motor realmente también funciona como un generador. Ahorita, pues más adelante lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Otros factores de pronto que también se tienen que ver en cuenta son los costos, porque, por ejemplo, puede que tú encuentres un motor muy bueno, pero si el costo es demasiado elevado, pues de pronto al cliente no le va a parecer tan viable la solución. También la confiabilidad, eso también va muy de la mano con, digamos, las marcas que existen en el mercado, la trayectoria que llevan, y todos los índices digamos, de fallas y buen funcionamiento que tengan. La disponibilidad es muy importante porque, por ejemplo, si tú haces todo el dimensionamiento y te das cuenta que te salió un motor, no sé, de 200 vatios, pero comercialmente un motor de 200 vatios no existe o no está para entrega inmediata, pues digamos que, pues bien, hiciste el dimensionamiento, pero realmente cuando vas a hacer una solución y la vas a ofrecer a un cliente final, pues no le vas a poder dar realmente solución a su problema. Los requerimientos de resolución, esto prácticamente se traduce en la precisión que necesita el cliente. El encoder tiene diferentes resoluciones dependiendo de la línea, ahorita más adelante lo vemos con detalle. Y también tenemos que tener en cuenta la compatibilidad del controlador. Entonces, esto hace referencia a la red de comunicación, a los protocolos de comunicación que se vayan a manejar, al modo de control del servomotor, si lo vamos a manejar por pulsos, por señal análoga de velocidad de torque o por alguna red. Por ejemplo, Yaskawa tiene una red Mechatrolink, o se pueden manejar otro tipo de redes. Entonces también eso hay que tener muy en cuenta pues a la hora de seleccionar un motor. ¿Qué red es la que se quiere utilizar o qué modo de control? La protección ambiental, esto también es muy importante porque, por ejemplo, es muy diferente si tú vas a poner un servomotor en una planta que está llena de calderas de fundición donde la temperatura es muy elevada, a si la vas a poner, por ejemplo, en una planta de productos cárnicos, donde los productos cárnicos manejan unas temperaturas de menos, o sea, por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta. Y también, por ejemplo, eh, en cuanto a la protección ambiental, las normas IP. Las IP son, digamos que especifican la protección del motor contra polvo, agua y diferentes factores que lo pueden afectar. Entonces, por ejemplo, si le van a aplicar un chorro de agua directo o si lo van a sumergir bajo el agua, o si
o si va a estar expuesto a polvo, a partículas, donde sea pues un ambiente muy corrosivo, por decirlo así. Entonces, pues toda esa parte también afecta al servomotor. O por ejemplo, si necesitan que el servomotor sea antiexplosión. Hay unas plantas, por ejemplo, donde manejan químicos demasiado fuertes, donde el motor tiene que ser antiexplosión. Entonces, pues digamos que todos esos factores hay que tenerlos pues, en cuenta a la hora de dimensionar el motor. Las limitaciones del tamaño físico, porque muchas veces la disposición mecánica de la máquina hace que el motor tenga un espacio reducido o que tenga que estar necesariamente en disposición vertical, horizontal, bueno, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y los requerimientos de voltaje. Por ejemplo, la planta solo tiene alimentación a 220 voltios o solo tiene alimentación a 440 voltios. Bueno, todo eso hay que tenerlo pues en cuenta a la hora de poder seleccionar el mejor motor para presentárselo pues a nuestro cliente o a nuestro proyecto independiente. Una gráfica muy importante que tenemos que estudiar a profundidad es nuestra gráfica de torque versus velocidad. El torque lo vamos a dar en el eje X y la velocidad en el eje Y. Esta curva es independiente, o sea, cada motor tiene una curva independiente de esta gráfica, ¿sí? Entonces, en esta gráfica nosotros vemos que hay dos zonas principales. Está en la parte izquierda, que está, digamos que la zona más oscurita, gris oscuro, llamémosla la zona gris oscuro, que es la zona continua, en donde nuestro motor va a poder manejar, o sea, se va a poder posicionar dentro de esta zona todo el tiempo que necesite estar en esta zona. O sea, eso es trabajo continuo, ¿listo? Entonces va a estar en trabajo continuo en esos torques, en estos límites de torque y en esas velocidades. Y la zona intermitente, que es la que está en la parte derecha, que es la zona gris clarito, llamémosla así, que es donde el motor va a poder estar en periodos intermitentes, como su nombre lo indica, digamos que puede estar de 3 a 5 segundos. Por ejemplo, en el arranque del motor va a tener un pico de torque, entonces muy posiblemente se posicione en esta zona intermitente y realmente para eso está diseñada esta zona, para que el motor pueda llegar a estos torques y a estas velocidades más altas por periodos cortos de tiempo. Hay unos puntos claves, por ejemplo, el torque nominal, que aquí está señalado. No sé si ven mi flechita, profe, me indica si ven la flecha, mi cursor. A ver, no lo veo. Mueve otra vez, a ver. ¿No, cierto, muchachos? Creo que no. No se ve. Creo que está hay bien. opción de usar un puntero de... No se ve. Creo que se puede No usar se ve. un puntero Ok. por el PowerPoint o Sí. lo que esté usando. Pues ahí, o si quieres, no, pues Helen, ahí, ¿cómo hacemos? No, nos toca es que nos No, pues, en qué parte es y nosotros ahí vamos y como para que no perdamos continuidad, nos dices en dónde es y ahí vamos enfocando. sí. Listo, no hay problema. Entonces, el torque nominal, digamos que es la máxima cantidad de torque que el motor puede producir de manera continua. Entonces, lo puede producir, digamos, en este punto, el torque nominal es como 2 punto alguito, si lo ven aquí, que es el límite de la línea negrita, no sé si me estoy haciendo entender. Y digamos que el torque nominal se puede presentar si uno se va por esa línea verticalmente, la línea gruesa negra, se va verticalmente, se da cuenta que puede llegar hasta 3000 RPM. Entonces, él puede dar ese torque de 2 punto alguito a 3000 RPM o velocidades pues más bajas, a 1000 RPM, 2000 RPM, de manera totalmente continua. ¿Listo? Entonces, ese es un punto muy importante en la gráfica, que es el torque nominal. Ese también está en catálogo y pues ahorita más adelante lo vamos a utilizar más. El otro punto que es muy importante es la velocidad nominal del motor, que aquí pues es 3000 RPM. Si ven que ahí está la flechita, que es la velocidad a la que el motor va a poder andar también de manera continua, pues sin ningún problema, sin recalentarse ni nada.
Tenemos otras zonas también importantes que es, por ejemplo, si el servomotor está siendo operado por encima de la velocidad nominal, miren, digamos, esta parte por encima de los 3000, se van a dar cuenta que el torque continuo y máximo empiezan a disminuir. No disminuyen, digamos que de manera drástica, pero sí hay una disminución. Entonces, digamos que eso también hay que saber qué pasa en los servomotores. Y también a la velocidad nominal, el valor del torque pico, o sea, por debajo de la velocidad nominal, el motor puede, digamos, tener disponible un torque pico de hasta 3 veces el torque continuo. Entonces, pues esto nos permite, digamos, tener mucho torque disponible en la parte también del frenado, que ahorita pues, más adelante lo vamos a ver en detalle. Las especificaciones de sobrecarga del servomotor también ustedes las pueden encontrar en los catálogos y en los manuales de los servomotores. Digamos que los amplificadores de los servomotores, bueno, antes de entrar aquí, quiero de pronto hacer una aclaración, y es que un sistema servomotor consta de dos partes. Un sistema servomotor consta del motor como tal y del driver, que es como la etapa de potencia, digamos que la señal de corriente y de voltaje al servomotor para poder, pues, que éste se mueva. Ellos están conectados mediante un cable de potencia y un cable de poder. Ya digamos que el driver recibe la señal de control desde su control principal. Como vimos, hay diferentes controles de movimientos, no sé si recuerdan por ejemplo, el trío, el galil o el PLC. Entonces, de ahí viene la señal de control, pero en el drive es donde se amplifica para enviársela al motor, perdón, disculpen. Entonces, digamos que el driver o el amplificador todo el tiempo continuamente está monitoreando las variables de corriente y detecta posibles sobrecargas para proteger al motor. Cuando digamos que hay una sobrecarga que se mantiene en el tiempo, el driver se alarma para poder proteger al sistema, ¿listo? Entonces, pues para que no se vaya, digamos que, a quemar todos los componentes. Yaskawa particularmente tiene un mayor torque pico por periodos más largos de tiempo, lo que se traduce en que permite hacer aceleraciones más altas. Entonces, digamos que eso también es importante poderlo revisar, ¿vale? Para el dimensionamiento, entonces, antes de dimensionar cualquier motor, se tienen que tener en cuenta qué mecanismo es el que vamos a mover. Si, por ejemplo, es una piñón corona, si son rodillos, si es un actuador lineal, bueno, si es una mesa rotativa, ahorita vamos a ver diferentes mecanismos más adelante, y hay que tener en cuenta la inercia de la carga, los torques de fricción, y tenemos que diseñar nuestro perfil de movimiento. Ahorita ir mirando uno por uno para profundizar más en cada tema. Listo. Entonces, la inercia, como tal, la inercia es la resistencia de un cuerpo al movimiento. Por ejemplo, si un cuerpo está quieto, tú tienes que ese cuerpo salga de ese estado de quietud, tienes que aplicarle una fuerza más alta al principio y ya digamos si lo quieres mantener a velocidad constante, tienes que disminuir esa fuerza. O si, por ejemplo, yo voy corriendo y alguien me quiere detener, pues va también a recibir una fuerza. Entonces, digamos que esa es la inercia. Es como el cuerpo quiere conservar su estado, o en quietud o en movimiento, ¿listo? Entonces, en un sistema de control de movimiento es necesario calcular pues la inercia de todos los cuerpos que el servomotor va a mover para poder garantizar que el motor va a tener una controlabilidad de esa inercia, que es muy importante. Esto es necesario pues para calcular la cantidad de torque que va a necesitar el motor darle al drive para que pues pueda romper esa inercia. Tenemos otro factor importante que es la razón de inercia. La razón de inercia es la inercia de la carga
parte grisecita, y la otra es la inercia del motor, que es la inercia JM que se ve ahí en el dibujito en la parte verde. Entonces, la relación de inercia se conoce como inercia Misch-Mass y es la relación de la inercia de la carga sobre la inercia del motor. Esto es vital para la controlabilidad del sistema. Ahorita, en un momento, unas diapositivas más adelante, vamos a ver las relaciones de inercia más comunes en las aplicaciones que hacemos, ¿vale? La inercia total, entonces, podemos ver que cualquier sistema, por más complicado que sea, se puede reducir a un modelo de simplificado de un sistema de rueda inercial o de volante, como el que se ve en la parte izquierda de sus pantallas. Entonces, cualquier mecanismo, por más complicado que sea, lo podemos reducir y verlo como un sistema de volante. Eso pues nos va a simplificar mucho la hora de los cálculos. El torque estático, entonces el torque estático es proporcional a la fricción y es reflejado en el eje del motor como un torque de fricción estático. Ustedes saben que cuando dos superficies o dos materiales están en contacto, existe una fuerza de fricción entre esos dos. Entonces, esta fuerza de fricción ocurre, por ejemplo, en los rodamientos, en las tuercas, en los rieles, donde hay contacto de dos superficies de diferentes materiales. Otra parte muy importante a la hora de mencionar un motor es poder conocer el perfil de movimiento. Es cómo se va a mover el motor, en qué momento se va a mover, en qué momentos va a estar detenido, qué aceleración necesitamos, por cuánto tiempo va a estar ese movimiento. Entonces, antes de realizar cualquier cálculo, es muy indispensable saber cómo se va a mover el motor y poder construir este perfil de movimiento. El perfil de movimiento más típico es un perfil trapezoidal, como el que estamos viendo en la imagen de la parte derecha de sus pantallas. Entonces, en esta gráfica se muestran las aceleraciones, los tiempos, las velocidades máximas y las distancias recorridas. Aquí ya para entrar un poco más de detalle en esta gráfica, entonces vamos a ver que, digamos, en el intervalo 1 de tiempo, bueno, en el eje X va a estar siempre el tiempo y en el eje Y vamos a tener la velocidad. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo vamos a ver que está un tiempo de aceleración. Después vamos a tener un tiempo donde va a llegar a la velocidad crucero y la distancia va a estar dada por el área bajo la curva. Y luego vamos a tener un tercer intervalo que es el tiempo de desaceleración, donde el motor va a estar frenando y donde va a estar generando energía en vez de pedirla. Pues porque ustedes saben que un motor también funciona como generador dependiendo si está pidiendo energía o si está dando energía. Entonces, digamos que en este perfil trapezoidal vamos a tener un tiempo total de movimiento y también tenemos que incluir siempre los tiempos muertos, que es como el que se ve después de que termina el perfil trapezoidal. Estos tiempos muertos son muy importantes tenerlos en cuenta porque afectan los valores RMS. Entonces, siempre hay que ponerlos en el dimensionamiento, ¿vale? La aceleración, bueno, en general la aceleración normalmente requiere un mayor torque porque, como les expliqué antes, tiene que vencer la inercia del sistema. Entonces ahí es donde vamos a tener los requerimientos de torque más altos. Bueno, y como les dije ahorita, se va a incluir el tiempo muerto del proceso. Para los cálculos del torque, pues este afecta la magnitud del torque, más específicamente los valores RMS. Aquí ya comparando una gráfica de velocidad y del torque, entonces vemos que en el intervalo de aceleración es donde el torque va a estar más alto. Luego vemos que cuando entra a la velocidad
crucero vamos a necesitar un torque mucho más bajito y cuando vamos a frenar vamos a necesitar un torque negativo para poder, digamos que, ¿qué pasa aquí en esta parte? Normalmente el torque de aceleración es mucho mayor que el torque de frenado, porque digamos que en la parte de desaceleración contamos con la ayuda de la fuerza de fricción. Entonces esto nos ayuda a que el sistema pueda frenar muchísimo más rápido y por eso la magnitud del torque en el intervalo de desaceleración pues es menor. A continuación se exponen algunos de ellos. Nosotros mismos podemos construir el perfil de movimiento conociendo la información de la velocidad final de la máquina. Entonces, cuando uno va a una planta, por eso tiene que ser muy curioso y digamos que tener clara las preguntas que debe hacerle al cliente o que uno se debe hacer a sí mismo para una aplicación. Por experiencia, la selección del tipo de perfil depende de las características del movimiento. Es muy diferente, no sé, una flow pack, una empacadora, a, por ejemplo, una mesa rotativa. Entonces, dependiendo de la aplicación, hay que seleccionar el perfil de movimiento que más se adapte a los requerimientos. ¿Listo? A continuación, pues vamos a ver algunos consejos para construir los perfiles de velocidad. Tenemos diferentes perfiles de movimiento, como pueden ver. El primero es un perfil triangular. Estos perfiles triangulares se utilizan para movimientos cortos y rápidos, en donde normalmente la aceleración está 50% acelerando y 50% del tiempo desacelerando. Digamos que aquí no contamos con una velocidad crucero porque son movimientos muy rápidos y muy cortos. ¿Listo? Tenemos también el movimiento que más utilizamos, que es un tercio, un tercio y un tercio. Entonces, un tercio del tiempo va a estar acelerando, un tercio del tiempo va a estar en velocidad de crucero y un tercio del tiempo va a estar desacelerando. Y también, pues ya dependiendo de los requerimientos del movimiento, podemos empezar a manipular esos tiempos de aceleraciones. Entonces, lo podemos, dependiendo cómo se requiera, manipular el porcentaje de aceleración, el porcentaje de velocidad de crucero y el porcentaje de desaceleración para poder cumplir con los requerimientos. Esa es con... Bueno, entonces ya vamos a pasar como tal al dimensionamiento del servosistema. Vamos a ver qué pasos se deben seguir para poder seleccionar y elegir el motor que más se adecue a nuestra aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad final, eso va de la mano con el perfil de movimiento. Tenemos que obtener la inercia de la carga, ya vemos que la inercia la podemos simplificar en un sistema de volante. Después debemos calcular la razón de inercia. Luego tenemos que seleccionar un motor de ensayo para verificar que se cumpla con los requerimientos y debemos calcular el torque de aceleración para poder calcular el torque pico y luego calcular el torque RMS. También tenemos que calcular las capacidades de regeneración del motor y definir el método de control. Entonces, lo que les explicaba, hay diferentes modos de controlarlo. Entonces, tenemos que mirar si lo vamos a controlar por pulsos, por señal análoga o por red. Listo. Entonces, para calcular la velocidad, entonces debemos determinar la velocidad final del servo, incluyendo el factor de reducción de velocidad. En Cascagua, por ejemplo, tenemos diferentes líneas. La línea 7G, perdón, maneja una velocidad de 3.000 RPM y, por ejemplo, otras líneas manejan velocidades de 6.000 RPM. Aquí esto está relacionado con la velocidad, está relacionada con el torque, entonces vamos a ver que hay diferentes líneas, por ejemplo, para baja inercia, alta inercia, y dependiendo de lo que necesite nuestra aplicación, debemos elegir la línea en la que vamos a manejar. El primer parámetro es con la velocidad. Entonces, miramos la velocidad máxima y elegimos una de las líneas que se adapten a la necesidad. Luego obtenemos la inercia de la carga. Este dato lo pueden hallar matemáticamente
Me imagino que ya vieron cómo se calculan las inercias con los centros de masa y todo eso, entonces podemos hacer ese cálculo de manera manual o utilizando un software de dimensionamiento, que ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se maneja el software puntualmente de Yaskawa, que es el que nosotros manejamos. Y vamos a hacer pues varios ejemplos para que lo aprendan a manejar. ¿Listo? Bueno, se va a obtener la inercia del eje de rotación de la carga, el cual lógicamente es el mismo el eje al cual estará acoplado el cerco. La razón de inercia, entonces, es la inercia del motor sobre la inercia de la carga. Por ejemplo, si la carga es de 2 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado y se requiere una relación de inercia 5:1, que es la más usada, ahorita vamos a ver qué es la más usada en la industria, entonces la inercia del motor no debe exceder 0.4 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. Es importante seleccionar un motor de ensayo para poder tener en cuenta la inercia al momento de calcular los torques. La inercia es como lo más crítico porque de la inercia depende que el motor pueda controlar la carga o vaya a tener incontrolabilidad del sistema. Las razones de inercia, entonces tenemos diferentes razones de inercia. En general, la más utilizada para la mayor cantidad de aplicaciones es la relación 5:1. Entonces, tenemos diferentes relaciones, por ejemplo, la 2:1 es para aplicaciones de tiempo de posicionamientos muy bajos, y ya tenemos, por ejemplo, la 10:1, la 20:1 o la 50:1, pero entonces con estas relaciones tan grandes hay que tener mucho cuidado porque podemos perder la controlabilidad del sistema. Entonces, cuando se utilizan relaciones tan altas, se tiene que tener en cuenta que los tiempos de aceleración y de posicionamiento deben ser bastante largos. Entonces, pues ya dependiendo de lo que necesite el cliente, pues lo vamos aconsejando. Digamos que cuando tenemos estas relaciones así tan altas, el motor es muy pequeñito y la carga es demasiado grande. Entonces, digamos que por simple lógica también uno diría como está algo raro. Entonces, también hay que utilizar un poco en esta parte del sentido común, pues para mirar que el motor que seleccionamos sea acorde a la aplicación. Helen, una cosita importante en la razón de inercia, si puedes regresar al slide anterior, Sí. es que, como tú decías, depende mucho del tipo de aplicación al que yo me esté enfrentando. Entonces, hay aplicaciones en las que el control de inercia es muy importante y hay otras aplicaciones en las cuales el control de inercia no es tan importante. Aplicaciones en donde el control de inercia es muy importante son aplicaciones en donde yo tengo que arrancar y parar muchas veces en un periodo de tiempo muy corto con una precisión muy alta. Si yo no tengo un control total de la inercia en eso, no voy a ser capaz de arrancar y detener la carga con la precisión que yo requiero. Pero si yo tengo una aplicación en la que lo que necesito es mantener una velocidad constante durante un periodo largo de tiempo, esa es una aplicación en donde la inercia no es un factor tan grande, porque yo puedo simplemente acelerar suavemente hasta que llegue a la velocidad de crucero, salgo de la inercia y si pierdo un poquito el control de la carga, no importa porque a largo plazo la puedo controlar y mantengo una velocidad constante durante un periodo de tiempo largo. Esa es una aplicación en donde el control de inercia no es tan importante. Entonces, como bien tú lo dijiste al rematar esta diapositiva, lo importante es tener en cuenta cada aplicación en particular que nos demanda para poder asimismo hacer un dimensionamiento efectivo. Sí, continúa. Listo, muchas gracias. El texto es seleccionar un motor, entonces ya ahí nos tenemos que remitir al manual y vamos a escoger en la tabla, a partir de la inercia de carga, pues que sea manejable por el motor y el amplificador. Entonces, por ejemplo, si nos dio una inercia del 13.4 kilogramos por metro cuadrado, el motor y el driver más, ¿cómo se dice? Más adecuado para esta
uno de referencias que es un motor de 50 vatios. Entonces, bueno, después de que seleccionamos un motor de ensayo, tenemos que calcular el torque de aceleración. En la mayoría de las aplicaciones, aceleración, como antes les había dicho, es el intervalo de tiempo que más puede demandar. Entonces, tenemos que el torque de aceleración es igual a la inercia total del sistema de aceleración. De la aceleración está por la velocidad máxima del motor por 2pi sobre 70 por el torque de la aceleración. Entonces, bueno, luego de que calculamos este torque, vamos a calcular el torque pico está dado por el torque de aceleración, que es el que calculamos ahorita, más el torque de fricción. El torque de fricción debe tenerse en cuenta, pues, porque va también a ser parte de este torque pico. Luego nos remitimos a nuestra gráfica, la que vimos, la de torque versus velocidad, y miramos que tenemos que localizar el punto del torque pico versus la velocidad máxima, y vamos a ver que está en la zona intermitente. Digamos que con este punto de torque pico no hay problema que esté en la zona intermitente. Como ya les dije, los torque pico por máximo se mantienen 5 segundos mientras acelera y rompe la inercia, y luego el motor retorna a su gráfica en la zona continua. Entonces, digamos que no hay problema de que este punto nos dé en la zona intermitente. De hecho, el objetivo es que nos dé en la zona intermitente, lo que nos indica que el servomotor está bien dimensionado, que está pues específicamente utilizando su torque pico para lo que son los puntos de arranque. Si el punto se encuentra dentro de la gráfica, entonces listo, eso nos indica que podemos seguir calculando el torque de RMS. Si el punto, por ejemplo, nos diera por fuera de la gráfica, quiere decir que ese motor no puede llegar a esos requerimientos que le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos devolvemos y seleccionamos uno más grande. Bueno, otra opción que también podemos hacer ahí es poner una relación de reducción, pues para poder forzar a que ese punto entre dentro de la gráfica. Pero digamos que ahí hay que tener en cuenta la relación entre el costo de subirle la potencia al motor versus el costo de poner un motor más un reductor. Porque a veces sale mejor subirle la potencia, o a veces sale mejor poner un motor más pequeñito con un reductor. Entonces hay que tener en cuenta los costos. A veces uno como ingeniero en la academia le enseñan mucho solo a hacer los cálculos, pero cuando uno ya va a la industria, uno se da cuenta que realmente importa muchísimo el factor de los costos. Entonces uno tiene que ser muy recursivo, digamos, mirar varias opciones y mirar siempre cuál es la más óptima con respecto a costos y a que sea óptima como solución. ¿Sí me hago entender? Bueno, luego de que ya posicionamos el torque pico en nuestra gráfica, procedemos a calcular el torque de RMS, que es un promedio absoluto de torque en el tiempo del ciclo. Entonces, calculamos con la fórmula que está aquí abajito, el torque de RMS, que es la raíz cuadrada de los torques en cada intervalo de tiempo, y ahí hacemos como un promedio, y ese es nuestro torque RMS. Aquí en esto es muy importante que pongan los tiempos muertos, porque miren que como están dentro de la fórmula, eso va a ayudar a que baje el valor del torque total RMS. Luego de que ya encontramos ese valor, nos vamos nuevamente a nuestra gráfica del motor que seleccionamos. Acuérdense que esta gráfica es una por cada motor, entonces tenemos que ver el motor que hayamos seleccionado, no es que sea una universal. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Luego de que tenemos la gráfica del motor que ya seleccionamos, vamos a localizar el punto del torque RMS versus la velocidad máxima, y esta debe estar en la zona continua. Si está en la zona intermitente, debemos cambiar a un motor más grande, ¿listo?
o incrementar la relación de reducción, pues como les había comentado anteriormente. Si el punto se encuentra dentro de la zona de intermitente, dentro de la zona continua, perdón, podemos seguir adelante y vamos a seguir calculando la energía de regeneración. La capacidad de regeneración. Entonces, la energía de regeneración ocurre cuando el torque del motor es aplicado en sentido contrario a la rotación del motor. Entonces, cuando el motor deja de funcionar como motor y empieza a funcionar como generador, lo que hace es que la regeneración, la energía creada, se devuelve al amplificador. Cuando esta energía es muy grande, se puede quemar como tal el driver. Entonces, una parte de esa energía normalmente se va al bus DC para volver a ser reutilizada y otra parte se debe disipar en una resistencia, ¿listo? A veces sirve la resistencia que está dentro del mismo driver, que tiene normalmente potencias bajitas, pero normalmente esa sirve. Pero si la aplicación regenera bastante energía, tenemos que poner una resistencia externa de regeneración, ¿vale? Si no se pone y llega a suceder el caso de que haya muchísima energía de regeneración que no se pueda disipar ni en el bus DC ni en la resistencia de regeneración interna, el servo drive se va a ir a falla. Entonces, pues el motor se va a parar y va a aparecer en el display del driver una alarma por sobrevoltaje. Para la mayoría de las aplicaciones, la resistencia interna que viene en el driver es suficiente, pero si se necesitara, pues se tiene que tener en cuenta que la carga de la inercia se tiene que tener en cuenta que la carga de la inercia supera la inercia de la carga permisible o por altas velocidades con inercias elevadas o en aplicaciones verticales sin contrapeso. En aplicaciones verticales es muy común ver que se necesita una resistencia de regeneración porque hay una fuerza que es la fuerza de gravedad que le está agregando un constante esfuerzo al servomotor y normalmente se generan muchas energías de regeneración, entonces pues debemos poner una resistencia externa. Entonces, si el motor escogido tiene suficiente con la resistencia de regeneración interna, el motor es apropiado para la aplicación que estamos dimensionando. Y si la respuesta es que no, pues debemos elegir una resistencia externa para poder darle soporte al driver y que no se nos vaya ni a alarmar ni a quemar el bus. Listo. Entonces, para ayudarnos a dimensionar, digamos que en el día a día nosotros vemos muchas aplicaciones en la industria y Yaskawa ha diseñado un programa para hacernos esta tarea mucho más fácil y que no tengamos que calcular las inercias a mano, sino simplemente por un software de dimensionamiento tenemos todas estas herramientas que nos ayudan pues a elegir el mejor motor y el mejor amplificador para la aplicación y nosotros tenemos que darle los datos que el software nos pide. Entonces, como aplicaciones tenemos diferentes, por ejemplo, hay empacadoras verticales, empacadoras horizontales, tenemos selladoras de bolsas, mesas rotativas, bueno, infinidad, son muchas. Pues posicionamientos XY, XYZ. Ya cuando digamos que vamos a dimensionar en el software, tenemos que mirar qué mecanismo es el que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un mecanismo lineal, si un mecanismo de transmisión, si es rotacional. Y ahorita vamos a ver entonces unos ejemplos. No sé, por favor, si los estudiantes puedan tomarle pantallazo o foto a la pantalla para que puedan tener el ejercicio que vamos a realizar en el software a la mano para que tengamos todos los datos. ¿Listo? Entonces me avisan cuando ya, profe, si me dices un tiempito y que todos hayan podido
tomar la captura de pantalla. Eso, dale. No, pues chicos, de una foto con el celular, ¿sí o no? Ahí estamos con el celular, tomamos la fotico para tener en cuenta estos datos, que es los que vamos a utilizar para utilizar el software, ¿listo? Entonces yo creo que ya Listo. una pantallita, eso, ahí Es- Helen, una pausa activa para la voz, ahí agüita, porque eso es duro uno hablar tanto tiempo. Sí, aquí tengo mi Entonces, vasito de agua, ya me he tomado. sí, total, total. Ya me he Entonces, tomado. yo creo que ya, chicos, ¿cierto? La fotico ya debe estar. Listo. Listo. Listo, entonces, este arrastra medida es una aplicación muy común. Se utiliza, por ejemplo, en las empacadoras, en las selladoras de bolsas, donde el arrastre a medida podemos variar la medida, los golpes por minuto o los selles por minuto en dado que sea una selladora. Y pues quise mostrárselos porque realmente cuando salgan a la industria se van a dar cuenta que es muy común. Entonces, bueno, voy a pasar a compartirles. Espérate un momento que creo que me toca cambiar la configuración de la compartida de pantalla. Eh, ay, dame un segundo. ¿Puedo darle un fin al navegador? Dame un momento que no sé por qué no me está dejando compartir la pantalla del software. Dame un momentico, cierro el programa y lo vuelvo a abrir. Dale, dale, tranquila, Helen, no hay problema. Mm, Pues mientras Helen trata de reorganizar aquí la pantalla para mostrarles un poquito, entonces resaltar que en el dimensionamiento de una aplicación, aparte de todos los factores técnicos que debemos tener en cuenta y que la inercia, la velocidad, el ciclo de la máquina, etcétera, hay muchos otros factores que de pronto no son tan técnicos, pero que hacen y le dan viabilidad al dimensionamiento de un proyecto. Entonces, debemos tener en cuenta si pongo un reductor de cierta tamaño que me incrementa el costo y hace inviable el proyecto, o si escojo el motor que me sale como la mejor opción, es un motor que no está disponible, sino que lo debe fabricar la planta en Japón y se demora 6 meses en fabricación y el proyecto se tiene que implementar en una semana. Entonces, aparte de todos los factores técnicos que hemos mencionado y que hemos visto en la presentación, hay que también tener consideraciones de disponibilidad de equipos y consideraciones presupuestales que hagan que el proyecto sea viable. El proyecto debe ser viable tanto técnicamente como económicamente y como en tiempos de ejecución para que ese conjunto nos lleve a un proyecto exitoso. Ya vi que Helen tiene aquí lista la pantalla, entonces si quieres darle continuo. Sí, como les decía, siempre hay que fijarnos en que la potencia nos puede dar una cosa muy disparatada, entonces tenemos que, o sea, muy disparatada me refiero a que no es comercial, entonces lo que debemos hacer es acercarla a la potencia que esté por encima, más cercana y que sea comercial. Entonces, bueno, no sé si el profe les envió un correíto, él me dijo que se los había enviado donde tenía el link de descarga. Entonces, si tienen disponibilidad de abrir el software para que podamos hacer el ejercicio todos al tiempo y si tienen dudas podamos resolverlas, sería fantástico. Entonces, cuando abrimos el software, lo primero que vamos a ver es los mecanismos, ¿sí? El tipo de mecanismo que vayamos a utilizar. Entonces, tenemos diferentes, tenemos, por ejemplo, el tuerca-tornillo, bandas, transmisión por cadena, sistema piñón cremallera, tenemos el sistema que vamos a utilizar ahorita puntualmente para esta aplicación, por ejemplo, que es el de los rodillos. Entonces, si leemos el ejercicio, yo también lo voy a poner por aquí en mi celular, permítanme un momentico. El ejercicio nos dice que necesitamos hacer un avance a medida y nos da
los datos de los diámetros de los rodillos. Yo les cuento desde mi experiencia cuando yo voy a una empresa y necesitan hacer una selladora, por ejemplo, uno tiene que llegar a la empresa y volverse muy preguntón, llevar metro, llevar calibrador, y empezar, digamos que uno mismo a hacer el levantamiento. Nosotros lo hacemos así. Vamos a la empresa, hacemos las preguntas al ingeniero y nosotros mismos hacemos el levantamiento de los datos que necesitamos para el dimensionamiento. Por ejemplo, si necesitáramos dimensionar esta selladora, lo que hacemos es con el metro o con el calibrador, dependiendo de lo grande que sean los rodillos, medir los diámetros de los rodillos de transmisión. También mediríamos el largo de los rodillos, le preguntaríamos al ingeniero en qué material están hechos para poder calcular la inercia, pues con la densidad del material. Miraríamos si tiene una relación de reducción, qué relaciones de reducción tiene. Bueno, ahí tendríamos que levantar la mayor cantidad de información, porque digamos que aquí en el ejercicio pues ya les dan toda la información, pero en la vida real hay que ir a campo y levantar esa información. Entonces, pues como un dato adicional para que lo tengan en cuenta, de que no, el ingeniero no les va a decir, mire, aquí están todos los parámetros y todo, no, sino que uno mismo tiene que ir y preguntar y hacer el levantamiento de la información. Entonces, bueno, ya en el ejercicio, nuestro ingeniero ya fue a campo y ya sacó los datos de la máquina. Entonces, nos dice que tiene los rodillos son de 3 pulgadas de diámetro externo, que tienen 10 pulgadas de diámetro y que su material es aluminio. También nos dice que el peso bueno, dice que tiene una relación de transmisión de 2:1 y el peso de la correa de esa relación es despreciable. También nos da la información de las poleas, dice que una es de 4 pulgadas, la otra es de 2, pues como es de relación 2:1, de diámetro externo y de diámetro interno tiene 0.5 pulgadas. Y dice que tiene 1 pulgada de ancho y que están fabricadas en acero. Luego nos da la información de que el material cuando se jala utiliza una fuerza de 20 libras y su peso es despreciable. Dice que el servomotor debe al aro arrastrar 15 pulgadas de material a 120 ciclos por minuto con un ciclo de vida útil del 50%. Y por último nos da que la eficiencia de la máquina es del 85%. Entonces, lo primero que vamos a hacer, permítanme un momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el mecanismo que vamos a dimensionar. Entonces, en este caso es el de los rodillos. Nos preguntan la fuerza de presión, entonces ahí no la dieron. Entonces, ustedes si quieren, abren su software y ponen ahí en ese campo 20 y tengan muy en cuenta que aquí pueden seleccionar las unidades. Puede estar en newtons, en libra fuerzas, en kilogramo fuerza. Entonces, en este caso, estamos manejando libras fuerza. Ahí nos dice que la tensión es despreciable y aquí en el de fricción tenemos una calculadora en donde él nos va a ayudar. Entonces nos va a decir si va a estar, por ejemplo, aluminio con aluminio, si está lubricado o no está lubricado, o si tiene algún mecanismo, por ejemplo, si tiene, ahí se me fue la palabra. Bueno, si tiene guías lineales con las esferas o qué sistema de mecanismo tiene. Entonces, bueno, aquí le vamos a decir que es aluminio con aluminio y le vamos a dar a aceptar. Ya luego tenemos la segunda parte que es el mecanismo y nos pregunta cuál es el diámetro del rodillo. Entonces, ahí en el ejercicio nos dice que son 3 pulgadas. Acuérdense tener en cuenta
las unidades. La pueden tener en metros, centímetros, milímetros, pies o pulgadas. En este caso no la dieron en pulgadas, entonces ahí la ponemos en pulgadas. El software internamente hace todas las conversión de unidades para poner todo en el que esté configurado por default. Luego vamos a calcular las inercias de los rodillos. Entonces, para eso contamos con una calculadora que nos ayuda bastante. Entonces, le damos clic en el icono de la calculadora. Entonces, si ustedes tienen su programa abierto, por favor, le dan clic ahí. Y entonces aquí vamos a ponerle, le cambiamos el nombre, le ponemos rodillo 1, le dan enter y lo seleccionan y entonces le vamos a poner las dimensiones que nos dice el ejercicio. Entonces, aquí nos dice que de alto con respecto al dibujito que está en la parte derecha, dice que el alto serían 10 pulgadas. Vemos que el diámetro exterior, acuérdense de las unidades, por favor. El diámetro externo serían 3 pulgadas, le ponemos también las unidades y aquí el material nos dice que es en aluminio, entonces él ahí ya calcula con la densidad del material, él calcula la masa y con esos datos él ya puede calcular la inercia. Le damos a aceptar y vemos que aquí él ya nos llena esa casilla con el valor de la inercia. Luego vamos al siguiente rodillo, entonces cambiamos el nombre, le ponemos rodillo 2. Rollo 2, le damos enter, entramos otra vez y le ponemos entonces las mismas dimensiones, 10 pulgadas de largo, le ponemos que el diámetro externo es de 3 pulgadas, acuérdense de las unidades por favor, y le ponemos que el material es aluminio. De igual manera él calcula con la densidad de la masa y con esos datos calcula ya la inercia. Aquí en la eficiencia, entonces, bueno, ahí en el ejercicio ya nos dice cuál es la eficiencia, que es del 85%, o sea, el 0.85, pero digamos que aquí contamos con esta ayudita, ustedes pueden presionar en la I de información, y entonces ahí tienen como una librería de eficiencias dependiendo del mecanismo que utilicen. Entonces ahí se pueden guiar, si no se las da el cliente, entonces ustedes la pueden sacar con esta referencia, ¿vale? Aquí no la dan, entonces del 0.85. Nos dice que está utilizando una relación de reducción, entonces aquí la vamos a poner. Entonces, aquí donde dice seleccionar el componente, tenemos un eje o tenemos un acople o tenemos una caja reductora o tenemos una relación de reducción por poleas. Entonces, en este caso, esa es nuestra situación. Entonces, le damos aquí donde dice inercia y vamos a calcular la inercia de ese sistema de reducción de poleas. Entonces, creamos un componente que lo vamos a llamar polea 1. Le damos Enter, le damos clic sobre la línea y vamos a poner los datos. Entonces, nos decía que de espesor son una pulgada, el diámetro interno es de 0.5 pulgadas, el diámetro exterior es de 4 pulgadas y el material nos dice que es en acero, entonces elegimos ahí el acero y le damos, él ya calcula densidad y masa y con eso calcula la inercia y listo. Le damos Enter y luego creamos el otro componente que sería la polea número 2. La polea número 2, entonces, sería una pulgada de ancho, 0.5 pulgadas de diámetro interno, 2 pulgadas de diámetro externo y también le seleccionamos el material. Ya cuando él haga sus cálculos, le damos aceptar. ¿Listo? Aceptar. Entonces, la relación de reducción quedó en 2 y la eficiencia normalmente le ponemos 0.95 porque se pierde algo de eficiencia en la transmisión. Cuando ya todos estén ahí, podemos pasar a la siguiente pestaña. Es donde vamos a
a ingresar nuestro perfil de movimiento. ¿Listo? Entonces, aquí, como les dije, el perfil más utilizado es el trapezoidal. Entonces lo seleccionamos y le damos los parámetros a ese perfil. Entonces, en el ejercicio, veíamos que nos decía que son 120 ciclos por minuto. Entonces, ¿cómo sé cuántos segundos hace cada ciclo? Pues es una regla de 3 muy sencilla. Entonces, ponemos si 120 ciclos los hace en 60 segundos, un ciclo en cuántos segundos los hace. Despejamos la X y la X nos da que esos son 0.5 segundos. Como nos dice que es un ciclo del 50%, entonces la mitad del tiempo va a estar en movimiento y la otra mitad del tiempo va a estar esperando a que se haga el sellado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya despejamos en cuánto tiempo hace cada ciclo, entonces, listo. Decimos que nos vamos a la parte de abajito y decimos que en 0.25, que es la mitad del ciclo, va a tener que recorrer una distancia de 15 pulgadas. En la parte de abajo, ustedes van a tener la opción de cambiar el sistema de unidades. Entonces, por ejemplo, aquí normalmente por default va a estar en milímetros, entonces no se olviden, por favor, cambiarlo a pulgadas, porque si no, pues no va a quedar bien el dimensionamiento, ¿vale? Entonces, vemos que estas dos, como ya las vimos, queda abierta la velocidad, pero digamos, si yo cerrara aquí la velocidad y digamos que yo necesito una velocidad de 100, esto es un ejemplo para que lo sepan, de 100, él automáticamente va a cambiar lo que necesite, los otros parámetros con el candadito abierto para poder acoplar y cumplir esas necesidades, ¿listo? Normalmente esto queda así. Entonces, listo. Aquí podemos controlar la aceleración y la desaceleración. Normalmente, como les dije, manejamos un tercio, un tercio y un tercio, entonces eso da 33.333. Y aquí, 33.333. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro perfil. Luego acuérdense que es muy importante agregar los tiempos muertos, entonces aquí le vamos a decir que vamos a tener un tiempo muerto, un tiempo de espera de 0.25 segundos y aquí vamos a ver que el tiempo del ciclo, como nos dice el ejercicio, despejando la incógnita, es de 0.5 segundos cada ciclo. ¿Listo? Entonces ahí vemos que eso ya nos quedó bien. Y lo que vamos a hacer ahorita es analizar entonces esta gráfica. Entonces aquí, ustedes pueden ver posición, velocidad, pero las que más nos incumben, y fue lo que vimos en la presentación, entonces son el torque y la velocidad del motor. ¿Listo? Entonces esta gráfica es la que nos importa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, que el torque pico va a estar en 8.3 Newton metro y que la velocidad máxima va a estar en 1145.92 RPMs. Fíjense lo que les decía, que el torque de arranque es mayor al torque de desaceleración, por lo que aquí contamos con la ayuda de la fuerza de fricción para ayudar a desacelerar. ¿Listo? Cuando ya tenemos ahí analizado y nos dan datos que tienen lógica, que nosotros decimos, sí, esto sí, puede ser. Si nos da aquí algo súper disparatado, tenemos que mirar las unidades. A mí siempre al principio, cuando empecé a utilizar el software, se me olvidaba poner las unidades y no se le decía, muévase 15 metros en 0.1 segundos, entonces pues me da una cosa súper disparatada, ¿listo? Entonces, por favor, fíjense muy bien en las unidades. Ya cuando nos da algo lógico, como ahorita nos está dando, nos vamos a la siguiente pestañita, que es seleccionar un motor de prueba. Entonces, bueno, en la parte izquierda, ustedes ven que hay las series de Yaskawa. Todas estas series son las series que Yaskawa ha tenido desde que se fundó.
pero digamos que la Sigma 2, Sigma 3 ya son generaciones pasadas. Entonces, los equipos, como les digo, hay siempre que tener en cuenta qué equipos le puedo ofrecer al cliente, qué equipos tengo disponibles para entrega inmediata para poderle solucionar su proyecto. Entonces, seleccionamos la línea más actual, que es la línea Sigma 7, y aquí podemos seleccionar el voltaje, si es 100 voltios, 220, 440. En este caso, la mayoría de industria de plástica, de selladoras, utiliza 220 voltios, así. ¿Listo? Entonces, aquí lo seleccionamos para que nos reduzca la lista de posibles motores, y yo lo que hago personalmente es organizarlos aquí eh, por el costo, el factor de costo, ¿listo? Entonces, vamos a ver cuál es el más económico que cumpla con todos los requerimientos de la aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí el que tiene factor 1. Vamos a ver cuál es. En este caso es un 09A. Este 09A es un motor de 850 vatios. Es muy común que en las selladoras se vean. Lo que más se ve en las selladoras son 850 vatios, 1.5 kilovatios y 2 kilovatios. Hay unas muy poquitas que utilizan 3 kilovatios, que son pues las más grandecitas. Pero pues la más convencional es esta, es que utilicen 850 vatios, ¿listo? Entonces, bueno, ya seleccionamos el motor y aquí podemos mirar, tenemos que mirar que nos cumpla con todos los requerimientos. Entonces, ¿cómo sabemos que nos cumple con todos los requerimientos? Porque todo está en verde. Por ejemplo, miren este motor que está aquí abajo, no tiene la inercia, no cumple con las especificaciones de inercia. Entonces, está utilizando una relación de 16.8 y solo tiene el test, entonces está un 168%. No nos sirve. Entonces, tenemos que fijarnos que las variables nos cumpla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el factor de seguridad del torque, que sería 1.15, quedaría con un factor de seguridad del 1.15. Si el cliente quiere un factor de seguridad más alto, pues entonces iríamos bajando. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle el de 1.3 kilovatios, es decir, ya quedaría con un factor de seguridad del 1.62. Entonces, eso ya depende también del factor de seguridad que nosotros queramos elegir. Entonces, Helen, aquí una podemos... pregunta. ¿Cómo sabes que es de 850 vatios? ¿Por experiencia o en algún lado lo Eh, dices que no lo encuentro? no. Sí, por experiencia. O sea, mira, estos dos números, los que están, bueno, es que no están viendo mi puntero. Los números que están luego del Así es, guión, lo estamos viendo. así están viendo mi puntero, súper. Los dos números que están después del guión indican la potencia. 0,9 indica que son 850 vatios. Por ejemplo, este 15 significa que es 1.5 vatios. Este 13, 1.3. Este 20 significa que son 2 kilovatios. 2.5, 1.5, 3 kilovatios. Bueno, por ejemplo, este último significa que es uno de 15 kilovatios. Ya cuando digamos que son 7.5, que es este que está aquí arribita, y ya siguen, es con las letras del abecedario. Entonces, A es 1, entonces digamos 1A sería 11 kilovatios, 1E sería 15 kilovatios. Eso digamos que en el manual del servomotor siempre está una parte de cómo se lee la referencia del motor. Entonces digamos que ya tú sabes que los dos números que siguen después del guión indican la potencia. ¿Listo? Vale, gracias. Eso es únicamente en Yaskawa, ¿no? Porque Yaskawa maneja así las referencias. Pues cada marca tiene su propia forma de eso y como dice Helen es por pura experiencia. Pero sí, Helen, si te pasas en la siguiente pestaña, ahí ya Sí. se pueden ver todos los detalles del que seleccionamos y ahí sí si uno no conoce la potencia del que está ahí, Mira que aquí aparece. cuando lo Pero selecciona, ahí sí ya le aparece. Si uno no lo supiera de eso, uno puede mirar cuál es el que le tiene todos los factores en verde y el que por todas las características le puede hacer, lo selecciona y en esta pantalla ya ve todas las características individuales de solamente ese motor. Vale, gracias por la aclaración.
Sí, mira, por ejemplo, fíjate que aquí ya después de que seleccionaste el motor, puedes seguir a la siguiente pestaña. Entonces aquí ya te va a decir la referencia, como tienes que pedirlo, digamos, a fábrica, el voltaje, te va a decir la protección IP, que fue lo que hablamos al principio de la presentación, te va a decir todos los torques nominal, torque pico, las corrientes nominal, pico, las velocidades nominal y pico, cuánto torque vas a utilizar, la aceleración, bueno, te dice ya todo muchísimo más específico. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cada motor tiene su propia gráfica de torque versus velocidad? Pues aquí nos está mostrando la gráfica específicamente de este motor. Que tenemos que analizar, igual que si lo hiciéramos a mano, que los valores RMS se mantengan siempre en la zona continua y que los valores pico pueden estar en la zona intermitente. Eso es lo ideal. Así es como sabemos que un motor está bien dimensionado, que los valores pico estén en el área intermitente y que los valores RMS estén en el área continua. Entonces aquí tú puedes mirar en la parte también de abajo, puedes mirar las gráficas de torque y de velocidad por tiempo. Entonces aquí también tienes tu ciclo de 0.5 segundos y vas a ver cómo va a estar utilizando el torque y la velocidad el motor en cada instante de tiempo. Si ves en la parte izquierda, aquí en esta parte, si están viendo mi cursor, hay Parte una derecha. parte, ay, perdón, derecha, sí. Ups, en la parte derecha hay una ventanita gris donde tú ves en cada instante de tiempo, mira que si yo lo muevo, se actualiza y podemos ver cómo está utilizando el torque y la velocidad, ¿listo? Listo. Helen, Em, yo quisiera aclarar una duda que me surgió en el paso de Dime, hacer el perfil. haciendo el Eh, perfil, sí, dime. es que, pues bueno, entendí por qué era 0.5 el ciclo, el tiempo del Sí, ciclo, sí, pero en sí, la sí. configuración tú dijiste que había que configurarle el tiempo muerto, pero entonces no entiendo por qué ahí ese tiempo muerto lo configuraste como 0.5, ¿no debería ser 0.25? Es 0.25, míralo. Es Ah, es en la parte 0.25. de abajo. Ah, ok, ok. Es Lo que que pasa es estaba que mostrando el aquí, acumulado. Ok, exactamente, aquí ya va mostrando la acumulada. Entonces aquí para que tú sepas en cada movimiento cuánto es el tiempo total ya listo, del gracias. ciclo, ¿vale? Listo, con mucho gusto. Listo. Entonces, bueno, aquí ya en esta parte también, miren que en la parte de arriba nos dice la referencia al motor, la referencia al servo pack o drive y nos dice los datos de voltaje de los equipos. Ya con estas referencias uno puede ir directamente a Yaskawa y le dice, mire, yo necesito este equipo de tal referencia con este drive de tal referencia. Mm, y aquí en la última pestaña, que es la de regeneración, podemos ver si es necesario o no utilizar una resistencia de regeneración. Ustedes se fijan que, digamos, aquí dice que no se necesita una resistencia de regeneración. Em, si se Externa. necesitara, dime. No se necesita una externa, ¿no? La regeneración de todos Ah, modos sí se necesita, está, porque mira, aquí en la parte superior ves que el driver está en capacidad de disipar 31 julios de energía energía. y la energía creada durante el movimiento es de 22.5 julios. Entonces, pues no se requiere un elemento externo al servodrive, sino que el servodrive con su circuito de Resistencia generación interna. propio es capaz de disipar esa cantidad de energía. En caso de que se llegara a necesitar, aquí aparecería en amarillito que sí se necesita y la potencia, ¿listo? ¿Esa resistencia se acopla directamente al driver o cómo Se funciona? acopla, Sí. pero externamente. O sea, no es Ok, que se la vayas a meter al equipo, sino la conectas mediante dos cables a los puertos donde viene configurada para conectar esa resistencia. vale. Listo. No sé si de pronto en el chat ya han Helen, preguntado. si quieres devolverte un minuto a la pestaña de los detalles del motor y Sí, hacemos un resumencito de este. En la gráfica en la parte de arriba que tiene la zona verde de trabajo continuo y la zona amarilla
de trabajo intermitente. Pues en este caso vemos que tenemos el puntico amarillo que está en la zona verde, nos está indicando que estoy usando una muy buena cantidad del torque nominal porque está hacia la derecha, lo más cercano de la línea límite del torque nominal, exactamente, y estamos usando poquita velocidad. Eso quiere decir que estamos usando solamente como 600 RPM. Bueno, aquí en la parte derecha vemos que estamos usando 603 RPM. Y ¿qué es lo que, hacia dónde debe uno tender en el mejor de los casos? A que ese puntico amarillo se acerque lo más posible a ese vértice que está ahí cerquita del cursor que está mostrando Helen. Y entonces en ese punto estaría bien. Y el puntico rojo que está aquí en la zona amarilla nos indica pues que estoy usando un torque pico y una velocidad pico que está dentro de esa zona, entonces estoy muy bien. No en todas las aplicaciones yo puedo acercarme a ese vértice óptimo, porque hay aplicaciones en las que yo uso poquita velocidad, poquito torque, pero estoy usando una gran cantidad de inercia. Entonces, pues, no siempre me puedo acercar al torque, a ese vértice, pero podría ser una buena aproximación el tratar de acercarse lo más posible a ese vértice. En este sentido, este motor que estamos seleccionando aquí está bien dimensionado, y pues por la experiencia que hemos tenido en ese tipo de máquinas con esas medidas y con esas velocidades, sabemos que es un motor que se utiliza mucho en la industria. Y en la otra parte que yo hablaba mientras él encuadraba la aplicación, este es un motor de los que nosotros y la fábrica lo mantiene 100% en stock todo el tiempo. Nosotros aquí en Bogotá, en nuestro almacén, tenemos por lo menos 10 de esos motores listos para cualquier aplicación entregarla. Entonces es un factor también que nos da seguridad de que el cliente va a poder implementar el usuario va a poder implementar su aplicación en el momento en el que necesite. Miren, por ejemplo, hagamos este ejercicio, por ejemplo, de sobredimensionar. ¿Cómo nos daremos cuenta que elegimos un motor sobredimensionado? Dime. Qué pena, antes de seguir, el punto rojo, volviendo al caso anterior, la idea es que esté lo más a la izquierda posible, ¿sí? O sea, pues bueno, acá, también que esté acá, está dependiendo de la aplicación. No siempre se puede lograr, pero sí, la idea es que utilicemos. Pero no, el punto rojo sí no importa dónde esté, mientras esté dentro de la gráfica. Puede estar dentro de la parte verde también, porque no sé, la parte pico y la parte nominal pueden estar muy cerquita en su utilización. Entonces, realmente el punto rojo no interesa dónde esté mientras esté dentro de la gráfica. Si está fuera de la gráfica, lo importante pues es que no nos estaría dando ese motor con todos los verdes en el caso anterior. Entonces, el punto rojo, los puntos picos realmente tienen que estar dentro de la gráfica, pero pues no necesariamente en un punto específico, y el punto amarillo sí tiene que estar dentro de la zona verde y tratar de llevarlo hacia el vértice lo mayor posible. Por ejemplo, miremos uno, ¿cómo saber si está sobredimensionado? Por ejemplo, si eligiéramos uno de 15 kilovatios, vamos a ver cómo cambia la gráfica. Por ejemplo, miren que aquí ya se mete dentro de la zona continua. O, por ejemplo, espérense un momento. Y miremos por ejemplo, no serviría. Ahora miremos la gráfica si eligiéramos ese motor. Miren que los valores pico se salen de la gráfica, o sea, ni siquiera el motor puede llegar a esos valores, y el RMS está en la zona intermitente, lo que nos indica pues que ese motor se va a alarmar. Necesariamente ese motor se va a alarmar por sobrecarga, porque no va a poder mantener un trabajo continuo en esta zona, ¿sí? Entonces así digamos que podemos guiarnos para ver, para que se den cuenta y miren que acá también uno se puede dar cuenta fácilmente porque te dice, no, mira, yo necesito 3.92 Nm y solo tengo disponible 2.86, entonces no voy a poder llegar a ese requerimiento, ¿listo? Entonces, miren, si seleccionamos otro, pasa exactamente lo mismo. Miren. Entonces, para que se den cuenta que cada motor tiene su gráfica independiente, como les decía, ¿listo? Muchas gracias. Aquí miré en el chat que hay una pregunta de Johan Ramírez que dice,
donde se podrían ver las consideraciones de vibraciones a ciertas velocidades. En el dimensionamiento no se pueden establecer consideraciones de vibraciones porque las vibraciones de la máquina están, pues se ven ya es en pleno funcionamiento, ¿no? No sé si exista un simulador de posibles vibraciones que pueda hacer la máquina, pero pues realmente en el dimensionamiento uno no tiene esas consideraciones de vibración. Lo que uno debe estar seguro es que si uno tiene la suficiente control de inercia y control de torque para la aplicación, en el momento de hacer la implementación va a poder eliminar cualquier efecto contrario que vibraciones le estén metiendo al sistema. Todos los servodrives tienen unos loops de control y filtros de antivibración, los cuales ya en el momento de la implementación, con herramientas de software que tiene Yaskawa y con la experiencia que tienen los ingenieros en la implementación de los sistemas, se identifican cuáles son esas frecuencias de resonancia con la máquina y se crean unos filtros de esas frecuencias para eliminar esas resonancias y que el sistema esté sintonizado con la carga. Eso se llama sintonización de carga y es un proceso que se hace durante todas las implementaciones para garantizar que el motor está sintonizado con la carga y que se pueden eliminar esas posibles vibraciones que se estén generando al tratar de mover la carga. No sé si esa era la inquietud que tenía Johan. Así que listo. Perfecto. Puedes continuar, Helen. Listo. No sé si de pronto tengan más preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo, profe? Listo, pues no, Helen y ingeniero Héctor, vamos bien. ¿Estamos en qué? En 12:35. No sé, chicos, ahí abrimos el micrófono. Tenemos ahí a la mano los dos expertos, entonces, preguntas de esto. A mí me gustaría, no sé si sea posible, ingeniero Héctor y ingeniera Helen, noten que este ejercicio es lo que estaba buscando este módulo. No sé si ustedes tengan otro ejercicio, ¿sí? Algún caso práctico de la industria que me lo pudieran compartir. Yo les digo a los muchachos, dimensionen este ejercicio. Finalmente, digamos, yo tomo al azar, no sé, unos 3 pantallazos del pantallazo final de las características del motor, te los comparto a ti. Él me dice, está bien dimensionado, ¿sí? El ingeniero Héctor me dice, está bien dimensionado, y digamos, como para que sea un ejercicio de que ellos puedan hacer de nuevo esto, primero, pues con este ejercicio, la ideal es que ustedes lo repitan, chicos, lo repitamos todos, y segundo, un ejercicio diferente, ¿sí? Que nos permita como que decir, hombre, sí, estos muchachos están listos, ya estamos haciendo punticos para meternos en la industria y hacer una acople más fácil. No sé si... Ahí les estoy compartiendo. Claro, perfecto. Aquí en la presentación inclusive hay 3 ejercicios más que de pronto, Helen, entonces lo que podríamos hacer es enviárselos. Ahí Helen, si puedes volver al software y les enseñas. Claro, de una. Bueno. Si le toman pantallazo, ese ejercicio sería uno bueno. Dime. Listo. Pero le podemos mandar al profe las 3 diapositivas de los otros ejemplos que tenemos para elaborar. Y si quieres, si puedes volver al software un momentico y les mostramos cómo sacar el informe, nos pueden enviar ese informe para que no sea pantallazos, sino para que se haya el informe final con el equipo que seleccionaron y ese informe nos muestra las gráficas, nos muestra todo, es el informe final con el que uno normalmente le dice al cliente, vea, este es el equipo, de acuerdo a la aplicación que usted y yo miramos, cómo nos es. Entonces hay un icono en el... Ahí la vemos. Entonces, en la primera pestaña, donde está, ahí pueden meter la información del usuario para que quede marcado cada PDF exacto allí. Ahí ponen quién es el Sizing Analyst Information. Entonces, esa es la información del sizing. Abajo en las notas de aplicación normalmente lo que uno pone es, este es el ejercicio tal, que tiene pues como el texto, diámetros, ciclo de máquina, pesos, inercias, etcétera. En la parte izquierda superior el cliente y en la parte derecha superior quién realizó
el dimensionamiento, y ya cuando se cree el PDF, bota un informe. Si quieres, créalo, Helen, y les mostramos cómo queda el informe. Sí, mira, entonces aquí van, si pioneros nos está como crear nuevo, abrir, guardar o print PDF. Entonces le dan aquí print PDF, por ejemplo, en este caso, y le dan guardar en cualquier ubicación que ustedes quieran. Entonces, ya les muestro cómo queda. Un momentico lo abro. Ok. Entonces, listo. Ahí ya me avisan si están viendo el informe. Correcto, ya se ve. Sí, ya se está viendo. Entonces, si ustedes llenan la primera ventana, entonces aquí van a aparecer sus datos. Ponen sus notas, el nombre del proyecto, listo. Y entonces aquí nosotros ya vamos a poder ver ustedes qué fue lo que pusieron. Aparecen los valores de la aplicación, la resistencia de regeneración si se necesita o no. Y aquí aparece qué sistema utilizaron, cuáles fueron los datos que ustedes ingresaron, cuáles fueron las inercias, la eficiencia que pusieron, la relación de reducción, bueno, la inercia de esa relación de reducción en dado caso que se ponga, el perfil de movimiento que ustedes diseñaron, entonces aquí podemos ver el ciclo. Nos dice que utilizaron un movimiento trapezoidal y uno de espera, cuánto tiempo y en qué posición está. Y aquí podemos ver toda la información del motor. Es prácticamente lo mismo que vemos en el software, pero lo vemos aquí en un informe. Normalmente esto es lo que le enviamos al cliente. Entonces aquí podemos ver ya la gráfica del torque seleccionado con los valores de la aplicación. ¿Listo? Buenísimo, eso es, excelente. Entonces eso es lo que nos podrían enviar con el ejercicio que les mostré ahorita. Entonces, digamos que, muchachos, que haríamos el que Helen hizo hoy y el nuevo ejercicio que igual yo, digamos, ya le podemos tomar una fotico o ahorita ya yo con Helen la alcancé a ver que era algo, este de acá. Si quieren de una vez, muchachos, tomémosle una fotico ahí, ¿cierto? Y eso vamos a hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Para ver cómo quedamos en este módulo. Listo, Helen, súper bien. Listo, profe. Aquí Pues veo en el esperamos chat que sea. una pregunta adicional de tu Juan Fernando Rosero. Dice, si una aplicación necesita un servo con freno, ¿se adiciona directamente al servo o son servos específicos? ¿Se puede ver en el programa? El freno, un servomotor con freno existe, pero el freno del servomotor no se usa para frenar el equipo. Si me explico, se usa para frenar el equipo, pero no para frenarlo en operación. El servo arranca y para por sus características eléctricas, por las características electrónicas del servo drive, y él hace esos arranques y paros por sus propios medios. Y el freno en los servomotores solamente se usa como un elemento de seguridad, normalmente en aplicaciones que tienen cargas verticales. Y es un elemento que funciona mecánicamente como los frenos de un carro, con una mordaza que sostiene un disco, y es un elemento que tiene una característica de normalmente cerrado. O sea, cuando el servo está apagado, desconectado, en su caja no se ha instalado, esa mordaza está cerrada sosteniendo ese disco y el eje del motor está totalmente frenado. Cuando yo instalo el equipo, le aplico un voltaje a los cables del freno y esa mordaza se abre, libera el motor y el motor funciona, hace su aplicación, sube, baja, se detiene, para, todo lo que sea, y el freno solamente funciona si se va la luz o hay un evento en el que la energía se desconecta. Ese voltaje que yo le apliqué al freno se va, la mordaza se cierra
y entonces el freno sostiene la carga. O sea, solo es un elemento de velocidad No deja que que la sostiene la se carga estrelle. en el evento de una falla de energía para que la carga no se caiga y se estrelle. Entonces, esa es la función de un freno. Entonces, el dimensionamiento, pues, no se adiciona, pues, porque no se necesita. Simplemente cuando uno sabe que tiene una aplicación que por razones de seguridad necesita un freno para cuando haya ausencia de energía, en la referencia normalmente es el último dígito, en Yaskawa es el último dígito, se pone una C y esa C significa que el servo va a traer ese freno mecánico. Johan Ramírez, ¿cómo afecta la inercia en la parada del motor en los cálculos? Por ejemplo, si se le coloca un volante al motor. Si yo elijo un motor que no puede controlar la inercia de la carga, pues cuando yo necesito pararlo, el motor va a tratar de parar y la carga Está oscilando. va a tratar de llevarse al motor y el motor va a pelear contra esa carga y lo que empieza es a oscilar, que la carga se quiere ir, el motor la quiere jalar y entonces empieza a haber una oscilación. Entonces, la inercia afecta a la parada del sistema en el sentido en que yo, si tengo una inercia que no puedo controlar, pues la inercia le va a ganar al motor y va a pelear contra la carga. Se traduce en que queda oscilando. Tú ves que la carga queda va y ven hasta que por fin puede, después de un tiempo, controlarse. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Desde el dimensionamiento, escogiendo un motor que tenga una relación de inercia que sea que esté en concordancia con el tipo de aplicación que quiera. Entonces, si vuelves al software y le mostramos a Johan en dónde Aquí. está Sí, esa parte de la inercia. Mira. Exacto. Aquí tú tienes una especificación de la inercia. Entonces, por ejemplo, este no podría controlar la inercia. Mira que está utilizando un ratio de inercia del 16.8 y solo puede controlar 10. Entonces, aquí sería un ejemplo de que no puede controlar la carga y de que muy posiblemente esa carga, en dado caso de que se le ponga ese motor, va a quedar oscilando. Mientras que en este, por ejemplo, mira que está utilizando 2.41 y el motor tiene disponible hasta un ratio de 5, entonces solo está utilizando el 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que sí puede controlar la carga. Entonces, todo lo que aparece aquí en amarillo o a veces en rojo, dependiendo del porcentaje, es que no puede controlar la carga, y lo que aparece en verde es que sí la puede controlar, y ahí te aparece la magnitud de esa relación de inercia que está utilizando. Realmente ese color verde, amarillo o rojo indica el verde, listo, usted está por encima de la capacidad, no tiene ningún problema, lo puede usar. El amarillo significa usted a su criterio puede escoger ese motor si usted considera que su aplicación puede manejar esa diferencia. Y el rojo significa usted está por debajo del requerimiento. Entonces, Helen, si quitas por ejemplo, mira ahí que están los torques que están en rojo, eso quiere decir que yo estoy por debajo del requerimiento. Usted necesita 8 Nm y tiene 1 Nm, entonces no le sirve. Hay algunas consideraciones en algunos motores cuando uno tiene sobrevelocidades, que si uno tiene una sobrevelocidad en la velocidad nominal, le sale en amarillo, porque dependiendo de la aplicación, yo puedo excederme en la velocidad nominal cuando tengo ciertas aplicaciones. Entonces, cuando está en amarillo, lo que significa es, haga uso de su experiencia, de su conocimiento y de su criterio para aplicar si en esa aplicación ese factor que está en amarillo es necesario tenerlo en cuenta o no. ¿Listo? Pregunta. Adelante. Sí. ¿Tienen algún ejemplo o algo que nos comenten así de algún caso donde haya sido complejo calcular la inercia equivalente? Pues realmente con las herramientas del software que hay hoy no están. A ver, cuando es una máquina existente y el cliente le dice a uno, vea, yo quiero que esta máquina que está aquí
este mecanismo que se mueve con unas levas y con unas cosas hidráulicas, me lo cambien a un servo. Entonces, calcúleme qué servo me podría hacer. Entonces uno más o menos ahí dice, bueno, si no puede desarmar la máquina completamente para tomarle medidas al mecanismo exactamente y los pesos exactos, pues ese puede ser un factor donde haya un difícil dimensionamiento, pero pues hay que acudir ahí a los mecánicos que tienen conocimiento de la máquina, eso en qué material está construido, cuáles son las dimensiones, cuánto peso puede tener, cuáles son las características mecánicas físicas de ese elemento para poder meterlo en el software y calcular unos pesos y unas dimensiones que nos den, o meterlo en un software de diseño mecánico, en Solid Edge o en AutoCAD, y que esa herramienta nos ayude a calcular cuál es la inercia de ese elemento, pero realmente es por cuestiones físicas más que porque uno, pues como veíamos en la presentación, cualquier elemento se puede asemejar a un volante, un diámetro, un peso y una longitud. Entonces uno más o menos, si es muy difícil tomar las medidas exactas, pues debe acudir a la intuición de la gente que trabaja a diario con ese equipo y dice, sí, es que ese rodillo ahorita no lo podemos desarmar, pero cuando yo lo he desarmado, ese pesa unos 100 kilos. Y uno, con factores de seguridad, pues se pone en el software y de acuerdo al tamaño de la aplicación y al tipo de motor que arroje, uno dice, no, pues con este motor sí podríamos mover esa marca, o estamos no seguros porque hasta que no tengamos una medida exacta no podríamos dar una solución. Pero realmente no hemos tenido así casos en los que no se pueda. Listo, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta. Decíamos que, Señor. bueno, en el primer paso del dimensionamiento se hablaba de definir la velocidad final y que, pues hablaban ustedes de que era importante incluir el factor de reducción de velocidad. No me queda claro ese factor a qué hace referencia. Hace referencia a que si la máquina, Helen, si nos muestras donde están los detalles del motor allí, para que veamos las características del equipo que se escogió. Sí, entonces si vemos ahí, la velocidad nominal del motor es 1500 y la máxima 3000. Okay. Y de la aplicación, en la segunda columna, vemos que tienes 603 RPM y 1146 RPM. Eso quiere decir que a esa velocidad está girando, se necesita que gire el motor para poder generar el movimiento que tengo. Entonces el factor de reducción de velocidad que yo podría poner, yo todavía tengo entre 603 y 1500, todavía tengo un factor que podría yo adicionar. Entonces, si volvemos al editor de carga, habíamos usado inicialmente una relación de 2:1, porque esas son las poleas que nos dijo el Si se está diseñando la máquina, uno diría, venga, pongámosle 4:1. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ese mismo motor, si volvemos otra vez allí, ese mismo motor va a ser, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos, venga, llevemos el cuadrito amarillo de valores RMS hacia el vértice de la gráfica. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Subimos la velocidad. ¿Y qué pasó? Al subir esa velocidad, yo le estoy exigiendo al motor que acelere más rápido, porque simplemente le estoy diciendo, usted tiene que, para los mismos tiempos que estamos utilizando, tiene que desarrollar mayor velocidad. Entonces, al yo pedirle mayor aceleración, ¿qué le estoy pidiendo? Más torque. Entonces, ¿qué pasó con el torque? El torque se pasó. Antes estaba en
Aquí, en casi cerquita de 4 y se pasó a 6.8. Sí, entonces 4-1 de pronto fue mucho. Vayamos otra vez al editor de carga y pongámosle 3-1. a ver qué pasa con el mismo motor. Pero Entonces, en este caso, cuando uno porque está diseñando una aplicación y tiene capacidad de cambiar esos tamaños de poleas y todo, pues uno puede jugar con esos valores para llevar para llevar el motor lo más cercano posible a ese vértice. Entonces ahí todavía nos queda un poquito por encima. Bajamos un poquito a ver si lo logramos meter hacia el vértice más, y eso sería ponerle A ver, un 2.5, por ejemplo. ahí, Exacto. Entonces, ahí quedaría. ¿qué hicimos ahí? Optimizamos al máximo el torque, pero pues nos dimos cuenta que tratar de llevarlo hacia más velocidad, lo que hacía era sacarnos de ahí, y de pronto lo que iba a hacer era hacer que tuviéramos que usar un motor más grande. Entonces ahí hay entonces uno juega con esas variables entre velocidad, torque, tiempos, bajémosle al tiempo, subámosle al tiempo, para tratar de acomodar dentro de esa gráfica donde está el punto más eficiente de uso, cuál motor selecciono para cada aplicación. Porque mira, si cambiamos la relación de reducción a 4-1, entonces tendríamos que venir aquí a los motores y vemos que ese motor ya no me sirve. Entonces tendría que seleccionar uno que sí me sirviera, por ejemplo, este. Ya pasaríamos de 850 vatios, pasaríamos a 1.3 kilovatios. Y mira que aquí ya vuelve, mira este queda ya otra vez dentro de la gráfica, ¿sí ves? Entonces, ese es un motor que se utilizaría mejor con esa relación, pero es un motor de más potencia. Entonces, y es más caro. Obviamente tiene un costo un poquito mayor que el anterior. Entonces ahí empieza uno a jugar con todas esas variables, a ver cuál es el que va a darle la mejor solución a la máquina, no solamente desde el punto de vista de potencia, torque, inercia, velocidad, sino también costo y disponibilidad. Y habría que ver qué es más económico. Al final en esto no hay una respuesta correcta o incorrecta. Sí. Simplemente hay probablemente varios diferentes motores que puedan servir y funcionar para esa aplicación. Al final, con todas las variables, uno decide cuál le plantea a la aplicación. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo, no, pues muchísimas gracias, ingeniero Héctor, ingeniera Helen, a ustedes también, equipo ahí por estar pendientes. Desde mi opinión personal, muy satisfecho por esta gran charla. Afortunadamente la estamos grabando, va a ser de mucha utilidad de aquí en adelante para los futuros cursos, para ustedes también repasar esto. Entonces, pues ya se nos fue las 2 horas casi. Entonces, pues agradecerles. Ya en el grupo de WhatsApp quedó los 2 ejercicios propuestos. Entonces, pues nada más. Agradecerle a ustedes, Helen y Héctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Profe, había una Perfecto. última pregunta que me parece. Claro, cuéntame. Está en el chat, profe, el tema de las corrientes. Ya, espérame. A ver. Ya había respondido ahí en el chat. Dice que si aparecen cuáles son las corrientes. Creo que no. No, la máxima y pero la corriente, aparece la corriente, la máxima y la nominal, pero de catálogo. Y el torque es directamente proporcional a esas corrientes, o sea que 8.34 Nm son proporcionales a 10.7, entonces 7.7, ¿cuánto sería? La fórmula matemática más utilizada. La más utilizada en después de que uno sale de la universidad, que es la regla de 3. Ahí saldrían cuál es la corriente nominal y la corriente pico de eso. Una pequeña otra pregunta respecto a los perfiles de velocidad y de torque.
digamos, cuando uno analiza los robots de escala o bueno, sí, brazos robóticos, ¿eso ya tiene otro tipo de software que escoge el tipo de motor o ya es más complejo? ¿O No, también se puede? igual, cada brazo del robot es un mecanismo y hay que dimensionarlo de acuerdo a los movimientos que se quieran hacer y se podría usar este mismo software para dimensionar cada uno de los motores del brazo con los pesos, velocidades y movimientos que se quieran lograr en cada eje. Normalmente eso lo hace el fabricante cuando va a desarrollar su robot. Sí, claro. O sea, pero no me refería a que a veces uno o sea, digamos que en Inventor, ese software, uno genera unos perfiles que se mueven mucho, o sea, no son como trapezoidales y eso, sino que tienen, o sea, ya son sinusoidales y, bueno, ese tipo de perfiles se pueden meter. Sí, claro. Sí, claro. Aquí en el editor de perfiles, Helen, si puedes ir hacia allá, uno puede, perfiles lineales, uno los puede crear, pues hay trapezoidal, triangular, y con aceleración, desaceleración y tiempo transversal, uno puede crear perfiles lineales, ¿no? Así, una aceleración lineal, un tiempo de velocidad de crucero y un tiempo de desaceleración. Y si ya uno quiere un perfil sinusoidal o un perfil de leva, en opciones, en el menú de opciones, mira, ahí Helen está construyendo un perfil en el que acelera. Si quieres, lo que estabas haciendo está súper. Entonces, bueno, Sí, aquí mira, está ahí haciendo una aceleración. Acelera, Aquí sería otro. después va traverse durante tanto tiempo y después desacelera. Sí, y después en el último desacelera y a velocidad cero. Y lo puedes hacer manual. O si quieres que vuelva a subir, entonces, digamos, mira, no quieres que desacelere, sino que acelere. Entonces aquí le pones la... Sí. ¿A cuál velocidad debe llegar? Otra vez vuelve y acelera otra vez a más 20. Y así uno puede construir el perfil que requiera. Pues construir, ahí ya es la limitante tú. Pero me estás diciendo algo de opciones. De importar el perfil. Creo que te están preguntando a ti, ¿quién preguntó? Henry, me parece. Sí, o sea, digamos que uno de software de análisis puede importar el perfil, o sea, no tenerlo que armar, sino importarlo, si era eso. Ahí está. También lo puedes importar. Y aquí seleccionas la fila el archivo que debe estar en .csv. Y entonces él aquí ya hace la gráfica. Perdón, ¿qué extensión de archivo es? ¿Punto qué? CSV. Como el que también sacan los osciloscopios cuando uno hace gráficas, por ejemplo. Que también lo puedes leer en Excel, por ejemplo. Vale, Helen, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, listo. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Qué bien, buena participación. Exitosa Qué pena. Aló. No, sí, ahí ya. Ya te estamos. Ya, es que se me había desconectado el audio y ya me pude volver a conectar. Ya vi que sí le mostraste allí donde se puede hacer una importación de un perfil por puntos o por un KM editor. Correcto. Bien. Bueno, correcto, listos. Pues nada, pues damos ya por terminada nuestra sesión. Yo doy ahorita ya detener a la sesión y este archivo de grabación, muy útil, se los envío a ustedes, a todo el curso, y también te lo voy a enviar a ti, Helen, y a ti, ingeniero Héctor. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces ya dejamos de grabar.